Hola, buenas noches. Nos encontramos aquí los integrantes de nuestro grupo, Karen Vera, Adrián Franco y Moisés Guamán, y mi persona, Alexandra Columbus, para hablar sobre los videos de esta semana que estábamos revisando en las clases que estuvieron grabadas, que están en YouTube. Empezamos con el tema del guión, que fue el video del 26, que empezaron leyendo un guión en la clase. Bueno, podemos acotar en este guión que a ustedes les llamó la atención en este guión. Si podemos dar primero un preámbulo y de ahí, bueno, ir desarrollando el tema. Bueno, yo creo que estaba un poco confuso. O sea, lo mismo que, que trataron en el video en la clase, las ayudantes, creo que también, incluso se le generó muchas dudas al profesor, que luego ya él fue como explicando qué fue lo que le faltó a ese guión. Algunas escenas, algunos flashbacks. No sé si recuerden parte del guión o alguna Eh, duda sobre eso. sí, Sí, yo recuerdo la parte de el chico que es fantasma y el chico que es real. También me surgió ahí una duda. Este, bueno, que se le va como que apareciendo y en una, bueno, preguntaron si las personas que están en esa historia pueden ver al chico que es fantasma y respondieron que sí, pero yo pensé que al principio no, por ejemplo, el fantasma no lo podían ver, porque creo que hubiese sido más chévere la historia si el fantasma no lo podía ver, o sea, no lo podían ver las demás personas, pero sí él Mm. mismo podía ver a su fantasma. Esa bueno, no, fue. pues, ujú. Sí, y la otra duda, o sea, como que yo pensé que, por ejemplo, el amuleto, que tiene un amuleto, creo que me pareció interesante que hayan introducido la parte del amuleto, eh, pero no sé por qué yo al principio creí que cada vez que tenía el amuleto, él podía ver al fantasma. Bueno, en lo personal la historia me pareció interesante desde un punto de vista de una historia de terror y eso. Sí, había partes confusas que yo honestamente no lo entendía. Traté de leerlo por mí mismo también, reproduciendo el video y todo. Y una de las cosas más que todo, uno de los puntos más interesantes, no sé si llamarlo interesante, sino más bien de los más curiosos, es sí, precisamente lo que el profesor pudo acotar del inicio de la historia cuando al inicio se estaba explicando todo y una de las cosas que dijo el profesor, y creo que esto es verdad, es que lo importante aquí es darle al espectador esa expectativa de lo que va a pasar y de lo que está sucediendo. Y creo que el pequeño error ¿cómo es? Del guión es que se explicó todo al inicio, entonces al pasar el resto, creo que ya iba perdiendo un poco más como que ya era un poco más predecible lo que podía pasar. Entonces, eso y ciertas cositas que también me parecieron un poquito confusas, la parte final cuando Alex es arrastrado, de ahí cuando la señora Caroline, Caroline era su nombre, entra y ahí honestamente no entendí mucho lo que pasó. Sé que el niño murió, obviamente, porque ella, o no sé, ella intentó hacer un maleficio para poder recuperar a su hijo. No era una bruja como tal, sino que era una madre desesperada, pues que quería tener a su hijo de vuelta e hizo un maleficio que le salió mal prácticamente. Entonces tenía un ente encerrado en el cuarto, sin embargo tenía un fantasma, pues al fantasma del niño en la otra parte, el cual no era feliz, pues. Entonces, pero sin embargo, cuando Alex entra a la habitación y grita, en ese momento se me hace un pequeño conflicto porque no logré entender qué es lo que pasa después. O sea, ella le hace un maleficio a él, pero de un momento a otro él está bien. Entonces, es lo único que me causó conflicto en la historia, pero de allí la historia como tal, el tema del terror, el toquecito de terror y del amuleto y todo eso, me pareció bastante interesante. Bueno, en todo caso, podemos decir que en esa parte como que
fue más acelerada, entonces necesito un poquito más de, como de contarle al lector qué era lo que pasaba, digamos, poniéndolo así como en una escena, en esa escena. Ujú. Sí, y después de revisar el guión de la compañera, no sé si alguien más quiere acotar sobre el tema del guión o pasamos directamente a la parte de cuando empezamos, la ayudante empezó a leer la historia, el libro de Stephen King de Los chicos del maíz. Bueno, yo quería mencionar el tema de cuando recién mencionan la entidad que se encuentra encerrada. Yo en Ujú. realidad, como decía que se veía una sombra y era algo maligno, no sé, me imaginé como un ser así todo negro, en plan, un monstruo, una especie de monstruo, pero después cuando el profesor mencionó que era un niño, entonces dije, ¿qué? Niño, como si el niño está afuera, pero si es un fantasma, entonces eso, tú piensas que dice fantasma, entonces tú dices, bueno, es algo transparente, algo que no se ve o algo así. Entonces eso también generó confusión y también el tema de cuando grita, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, grita y después que él vence al monstruo de alguna forma, pero que no se cuenta. Y de la Sí, esa nada. parte no se contó, de hecho creo que decía que lo arrastraban Ujú. y de un momento a otro cuando Caroline entra ya ni siquiera la entidad existe, sino que Ajá. está Alex ahí y fue como un salto muy brusco. Ok, entonces eso sí causó un poco de, como que quedé ahí como que no me dio un buen sabor, pero bueno, como una especie de crítica que estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Pero es la perspectiva que nosotros tuvimos en el guión. Ujú. Bueno, después de Un eso, momento, ajá, quería aquí agregar unos cuantos detalles respecto a lo que estamos hablando. Y ya es un poco más a tema vamos a decirlo, crítica sana a la persona que escribió el guión, ya porque de todas formas todos somos estudiantes aquí. exacto. Eh, Mi crítica va al tema de que, bueno, no más que crítica, sino más bien como que mi punto de objeción a esto, también que llama mucho la atención, me llamó mucho la atención cuando estaba en el proceso de lectura del guión, es de que la persona que escribió el guión sabía exactamente lo que quería contar, pero cometió el error de omitir ciertos detalles que eran de suma importancia para el entendimiento de la historia. Recordemos de que no era un cuento en sí, sino que era un guión, entonces estaba detallado la escena, que ese fue otro detalle que también muy importante para nosotros tenerlo en cuenta, o sea, que hay que identar las escenas, no numerar las escenas, porque no es una escena enorme, sino cada, cada situación, en cada ubicación, cada locación, era una escena. Y lo que me llamó la atención aquí de todo esto, lo que rescato, es de que no sé si a ustedes les ha pasado, si cuando ven películas, ¿no? De cualquier índole, cualquier tipo de películas, cualquier género, hay veces en que muchas veces los guiones de cine tienen estos errores tan famosos conocidos como agujeros de guión y cosas de Ajá. que a veces no se comprenden, o sea, no se entienden. Y yo lo vi reflejado eso, que es algo que ocurre en escala enorme, que es en el cine, en un guión de un trabajo de una compañera, ya, porque la ayudante de la larga es una compañera nuestra. Y ella sabía de antemano todo, o sea, la razón de por qué las personas querían ayudar al niño, ya, el motivo de por qué el niño era, o sea, no se entendía al comienzo, es verdad, no se comprendió. De que primero el niño no sabía que era un niño, yo pensé también que era una persona mayor, ¿no? Un chico, ya, unos 20 y tantos años. Y lo segundo de que, bueno, ¿por qué motivo? O sea, me habla de una persona que está, pero no está. Entonces, como que son detalles que a la larga, para nosotros como los lectores, nos quedaron así un poco flojos, pero la persona que lo escribió lo entendía perfectamente. Ujú. Entonces, eso nos queda como lección a nosotros de que muchas veces a lo que escribimos podemos cometer estos errores de crear estos vacíos argumentales, de no contar exactamente todo lo importante para entender la historia. Pero también, como decía el maestro, no se trata de, en este caso, en este tipo de historias, contarlo todo porque le quitamos esa emoción al lector de querer
de tener la intriga, de querer saber más y de entusiasmarle a continuar leyendo. Y cometemos el error de crear una historia que es predecible, ¿ya? Evidentemente son errores de que, bueno, como decía, crítica sana a la persona que escribió el guión, eh, pero no deja de ser algo curioso que nos sirve de lección a nosotros mismos para tratar de evitar al momento de escribir nuestros propios cuentos, guiones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, la Así es. historia estuvo súper chévere. De hecho, ella tenía como que todo en mente, por ejemplo, el ente, que era el fantasma, y el niño real, ¿no? Y bueno, tenía como que todo armado. Por ahí unas correcciones en clases como para identificar cuando se iba a ir desarrollando el guión entre qué iba a hablar el fantasma y qué iba a hablar el niño. También proporciona intriga porque l- las escenas relatadas es como que se le aparece el niño y sí da como que esas ganas de seguir leyendo porque tú dices, ¿por qué se le aparece el niño? Como eso, digamos, esa intriga o esa pregunta que se hace el lector lleva a que quiera seguir leyendo para saber qué está pasando, o sea, qué pasó. Ok. Entonces un punto llega al otro. Ajá. Ajá. Bueno, Lo siguiente que se habló después de eso, después de ver el guión de la compañera, eh, tuvimos la oportunidad también de escuchar la novela de Stephen King, Los Niños del Maíz, lo cual personalmente tengo que ser honesto que no he leído el libro, pero sí tuve la oportunidad de ver la película del 84, así que no podría estar muy seguro qué tan fiel puede ser al libro, pero sin embargo no deja de ser una historia bastante intrigante. Como para resumir un poco, no sé si alguien de ustedes se ha leído el libro o se ha visto la película, eh, pero básicamente la historia se trata de un grupo de niños, ¿ok? Un grupo de niños que asesinan a todos los adultos, a todos sus padres, en un pueblo donde la cosecha no tiene éxito. De hecho, los pueblerinos, que es un lugar, si no mal recuerdo, bueno, en el libro dice que es un pueblo ficticio de Nebraska. No recuerdo bien el nombre en este momento. Ya, pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí, pues obviamente la población al estar desesperada se une en oración para poder hacer, tratar de la confianza en Dios de que les pueda mandar una cosecha exitosa. ¿Qué es lo que sucede? Que aparece un niño llamado Isaac. Este niño pues induce al resto de niños del pueblo a poder tener un consenso en el maizal, un lugar donde está el maizal ya, y los convence de que necesitan matar a los adultos para poder entregarlos como ofrenda hacia un dios que él dice que no estoy muy seguro cómo es que se llama, el que camina detrás de la fila, sí, es exactamente, ya, para poder entregarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al paso de todo el tiempo, ellos terminan asesinando a todos estos adultos del pueblo. ¿Qué sucede? Que año a año, a- adulto que va entrando al pueblo, adulto que van asesinando, que van sacrificando. Ese es más o menos para entender el contexto de la historia. Pero la película y supongo que la novela también como tal, se trata de una pareja, en este caso es Vicky con su con, esposo. con el chico, ¿cómo era que se llamaba? No, no recuerdo muy bien. O sea, Burt, era una pareja, yo Burt. leí Burt, Ajá, sí, era una pareja, ¿cómo, perdón? Vicky y Burt. Burt. Vicky y Burt. No, bueno. Ya, pues que van por la carretera y terminan atropellando a un niño que venía herido de por sí, pues y el niño muere. Creo que lo llevan en la cajuela, si no recuerdo. Entonces intentan llegar al pueblo más cercano, que es este pueblo, donde lo encuentran completamente vacío, no hay nadie, está completamente deshabitado. Y pues ahí descubren que hay dos niños, una niña que tiene el poder ¿cómo es? De tener premoniciones. Esta niña se llama Sara y el chico, el niño, el hermano, creo que es el hermano, se llama Job.
entonces, a raíz de eso, ellos se dan cuenta pues que en este pueblo existe este grupo de niños que adoran prácticamente a este dios y les ofrece una ofrenda, valga la redundancia, eh, a las personas adultas prácticamente para poder eh, tener una cosecha exitosa. Es lo que recuerdo de la película, ya tengo muchos años que me vi esa película, que es la primera versión. Lo repito, nunca tuve la oportunidad de leer el libro, uno de los libros de Stephen King que no he tenido la oportunidad de leerla, entonces hay puntos que no estoy muy seguro, pero por lo que pude escuchar a la compañera en el video, pues sí hay cosas que se apegan bastante al, al libro. De hecho, una de las cosas más interesantes de la película, o que como tal de la historia también, es que prácticamente el guía de todos estos niños es Isaac. Ya, Isaac tiene a una mano derecha, que es el otro niño, que no recuerdo cómo se llama, y bueno, el otro chico ya después se cansa de que sí, de que trate de llevar el control de todo y lo termina querer sacrificando a Isaac mismo en la cruz. La cruz está donde tienen las ofrendas. Entonces, ¿qué sucede? Que secuestran a Vicky, que es la chica de la novia del chico con la pareja, ¿no? eh, e intentan sacrificarla a ella. Ahí es donde tienen el conflicto, Isaac y el otro chico donde tienen el conflicto, no que uno quiere sacrificar a Vicky, no que otro quiere que llegue el otro chico a rescatarla y cosas así. Ahí es que los dos se pelean y bueno, entonces Isaac prácticamente es aprendido para que él sea sacrificado. Entonces ahí es donde viene el final de la historia, porque sale este ente que en realidad es un ente maligno, no es un Dios todopoderoso y misericordioso como tal, como lo hacían pintar, y pues posee el cuerpo de Isaac. Y bueno, al final lo termina matando al otro chico, los chicos salen, los demás niños salen corriendo también porque Bert intenta convencerlos de que ellos están manipulados y cosas así. Bueno, sucede todo esto, prácticamente este ente maligno está metido en el cuerpo de Isaac y al final, Burn se da cuenta o descubre más que todo que la solución para poder eliminar al demonio como tal es mediante fuego y azufre. Entonces se ocurre la idea de quemar todo el sembrío del maizal para poder eliminar al demonio. Y eso es como básicamente la historia con el estilo típico de Stephen King. Sí, podemos también acotar que se desarrolla en Nebraska, como dijiste, que se presenta también, estuve viendo en un blog que la historia muestra como un estilo cotidiano, como una pareja que quiere recuperar su matrimonio y deciden hacer un viaje, y en ese viaje se topan al niño cuando O sea, de hecho, ajá, el punto de de giro. hecho, creo que el chico iba a ser algo, no recuerdo, pero era más que todo porque él iba a graduarse como doctor, algo así, no recuerdo muy bien. Pero ese era uno también de los motivos del viaje. Ya, de ahí Sí, ajá, se presenta como algo cotidiano como tal. sí, como algo cotidiano, y de ahí poco a poco te va introduciendo al misterio y al terror, ¿no? Cómo va desenvolviéndose la historia. También se presenta que, por ejemplo, los chicos son primero niños y de ahí son adultos, este, que ya en adultos ellos mismos deciden hacer sacrificios como que dar su vida, y se va desarrollando, te va mostrando la historia hasta mostrarte como los usos o las aplicaciones que se dan en esa secta, que eso también es importante, como introducir al lector en, en los hábitos, digamos, en las prácticas de la secta. Más que nada, eso también es importante. Y de ahí creo que hay varios puntos de giro, porque también, por ejemplo, otro punto de giro es la parte cuando conocen al chico que los introduce en el tema de la secta, porque son niños normales, digamos, sanos, pero de ahí hay alguien que como que los recluta y les enseña
Ujú, que las es el otro prácticas. niño. Entonces creo que eso también es clave en la historia. De ahí hay picos como de más desarrollo, como que te tiene más en tensión en la parte cuando se pelean. Sí, y también muestra, se puede comparar también con la otra historia del guión porque son cosas cotidianas, ¿no? Como Ajá. discusiones de niños, peleas entre ellos, sí. Y no sé si alguien más quiere acotar algo. Bueno, de hecho, el estilo que vemos aquí, obviamente, de Stephen King, y eso es lo que precisamente estábamos hablando en antes, que es tratar de mantener al espectador con esta expectativa, valga la redundancia, Ajá. de, de saber qué es lo que va a pasar al final. De hecho, en la historia ni siquiera se sabe que iba a salir un ente maligno al final, sino que lo que uno primero piensa es, no, pues este niño está loco, es el típico enfermo religioso. Y Ujú. otra cosa de lo que el profesor habló y que es verdad, es que siempre hay una inspiración. De hecho, la inspiración en esta historia es sobre lo loco que puede ser muy fanático a la religión, ¿ya? Muy Sin apegado. mencionar o sin llegar al tema ay no, qué tipo de religión exactamente, sino que da un pequeño, da a entender que esto es lo que sucede. De hecho, justamente como el profesor decía, es que todos tenemos experiencias, todos podemos vivir una experiencia. Por ejemplo, yo puedo tener la experiencia de que he sido, por ejemplo, entre comillas, maltratado por mis padres y no llevarlo precisamente al drama, como generalmente sucede, porque eh, creo que todas las desgracias que pasan en este mundo pueden llegar a ser un drama, pero se los puede llegar a ser también un tema de terror y es interesante porque esto es lo que hace Stephen King. Entonces, la cotidianidad que nosotros vivimos, todo puede servir como inspiración para crear una historia de terror. Eh, y ya les digo, o sea, un punto importante aquí es de la historia es la religión. ¿Qué podría ser el tema? No, Ujú. no lo sé todavía. Y esto conlleva también, estaba justamente mencionando la compañera y también el profesor, de que ya las características de esta historia ya son características que vemos en otros lados. Por ejemplo, los típicos niños asesinos los vemos en películas que, como por ejemplo La Profecía, no sé si alguno se haya visto alguna otra película de niños asesinos. Eh, o también la característica de que el típico bueno al final es malo. O sea, todas estas características ya podemos percibirlas en otros lados también. Eso Ujú. también es una de las cosas que se habló dentro de la clase del video del jueves, si mal no recuerdo. Sí. De hecho, sí, yo iba a mencionar un poco sobre el tema del cuento. Yo no diría de que el tema, bueno, a tiempos actuales, podría estar relacionado únicamente a religión. Ujú, ¿Por qué? Porque en los tiempos que vivimos, en los tiempos modernos, el tema de las sectas ya no se liga únicamente y exclusivamente a la religión. Eh, Respetando aquí las creencias, eso sí lo quiero acotar, respetando aquí las creencias que tengamos individualmente todos nosotros, ya respetando esto, eh, la religión es un catalizador para la sociedad. La religión mueve a la sociedad. Las personas necesitamos creer en algo. Nuevamente digo, respetando las creencias que tengamos individualmente cada persona. Pero yo pienso de que actualmente ya no la creencia en un Dios es lo único que se puede calificar como secta, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, también el tema del lado del tema político, ¿ya? Dentro de la política mismo están los movimientos que siguen a una figura central y las personas que siguen a esa tendencia, a esos pensamientos de ese líder, lo siguen sin juzgar, sin decir nada y se encamina, ¿ya? Tenemos el caso de cuando hay un líder político que se perfila como para estas personas como el mejor, las personas lo persiguen, lo siguen y si se dan cuenta, tiene los elementos de una secta. Ahora, vamos otra vez al tema del cuento de Stephen King. Es curioso cómo
es impredecible en todo momento lo que vaya a pasar. Inicia siendo solamente como un viaje y luego ocurre algo y ellos simplemente van porque quieren solucionar ese problema. Pero en lo que quieren solucionar el problema, descubren un problema mucho más grande y ellos se ven envueltos dentro de una trama de miedo, evidentemente, ¿no? Cada uno va a estar dentro de su propia preocupación. Ah, nuevamente, es mantener al espectador, al lector, ya en tranquilidad tremenda. No, tranquilidad no, sino en expectativa por lo que vaya a suceder. Hay algo más evidente aquí y ese tema específicamente sería de que nosotros como escritores necesitamos, bueno, de alguna u otra forma, eh, no caer en ciertos errores, ya, en ciertos tropos que puedan estar habiendo, ya, bueno, eh, creo que me he extendido un poco más de lo que debería, ya, disculparán. No, lo Pero bueno, importante es solamente que tengas quiero sentido. cerrar quiero cerrar con un último pensamiento, ya, que lo había mencionado el compañero Franco, ya. Y eso es de que hay cosas que se están repitiendo actualmente. El cuento es un cuento de allá de años atrás y tal vez para esa época era algo novedoso, ya. Wow, el tema de una ciudad fantasma, de unos niños que están siguiendo una deidad y que por esa deidad hacen sacrificios y todo eso, wow, es novedoso para esa época. Pero hoy en día podríamos decir que la originalidad se ha hasta cierto punto terminado. Y esto dentro del campo de la literatura, del cine, etcétera, se conoce como tropos, ¿ya? Cosas de que evidentemente ya han pasado y que nosotros podemos decir es predecible, que decimos, bueno, pueden haber millón películas, millón historias de niños asesinos, ya, como lo había mencionado el maestro. Entonces, evidentemente, la clave para crear una muy buena historia, para darle un giro de tuerca a todo esto, es solamente eso, crear lo impredecible, ¿ya? Entonces, bueno, no sé si alguien más quiera agregar algo, podemos ya Sí. dar por terminado esto. Sí, podemos pasar a resumir brevemente las características. Podemos decir que, bueno, bueno, la historia nos llevó claramente al lugar donde se desarrolla. Los puntos de giro, podemos decir que tenía varios puntos de giro. El niño que aparentemente lo habían atropellado, pero en realidad no lo habían atropellado. El niño había sido como degollado, encontraron con un corte en el cuello, que eso como que ya introduce en la trama, como que es como cuando le pones comida a los pececitos, es como que lo que atrae, que te lleva a las demás historias, ¿no? Que podemos también compararlo con la historia del guión anterior, que también te da esa intriga, ¿no? Generar esa intriga. El anterior que es el ambiente, está bien, y cómo va desarrollando hacia las prácticas de esa secta, ¿no? Eso como podemos resumir. Para poder cumplir con el tiempo, bueno, si conocen alguna películas que hayan visto Bueno, que se pueda asemejar así también como la transformación de los personajes y cosas así, o historias de terror. bueno, yo quería mencionar el tema de la cotidianidad otra vez, porque sí me estaba como que, bueno, ¿qué pasa con esta pareja? Se siguen peleando. Y creo que justo cuando ya se cansó el chico, es que ocurre que aparece el niño de la nada. O sea, dijo, ya, vamos a divorciarnos, me parece. Y otra cosa con respecto a lo que mencionó Adrián, de las cosas comunes, los tropos, y también que decía el profesor que Stephen King como que intenta crear un universo. Me recordó a It, o sea, al menos yo solo he visto la película, pero tiene ese estilo de pueblo lejano, cosas que casi, bueno, tiene creo que estilo noventero me parece, pero al menos la película es muy buena. No sé si será tan fiel al libro,
pero sí, sí te dejó con ganas de querer saber qué ocurría más con esos chicos, los 5 o 6 chicos que estaban ahí y que estaban asustados por lo que había pasado con el payaso y demás. A mí me recordó un poco la película de Shiny, Resplandor, que es como que se va transformando el personaje, como de algo bueno, algo cotidiano, como que tiene un trabajo en las afueras también, hay otra característica también, y cómo se va transformando el personaje hacia lo malo, ¿no? Eso también me recordó, eh, me recordó así como que The Shining. Y bueno, y otras películas que podamos acotar, no sé. Yo creo que por el momento hemos concluido con el tiempo, si mal no recuerdo. ¿Cuánto llevamos? Sí, Es básicamente lo que el profesor, o lo que hemos podido, mejor dicho, ver en detalle, en magnitud más grande, entre los videos del día martes y del día jueves. El guión de la compañera y hablando también del libro, que fue lo que más topamos, el tema más que más topamos, y pues características y referencias que también tenemos de otras películas que tienen casi el mismo tino. sí. Y también, bueno, como características, como que es muy importante ir formando las bases de la historia y de la situación en la que se exponen a los personajes para ir desarrollando como conclusión, ¿no? Y bueno, con eso ya nos despedimos. Agradecemos por el tiempo que hemos tomado para grabar el video y bueno, las personas que vayan a ver también el video. Y con eso ya nos despedimos. Gracias a todos. Chao, chao. Um, Voy a parar la grabación.